¿Me comentan si pueden, si ven la pantalla, por favor? Sí, se ve, licenciada. Okay. Sí, se ve, licenciada. Buenas noches. Sí, licenciada. Buenas noches. Gracias, jóvenes. Bueno, como les indicaba, que les dejé 4 preguntas y me gustaría escuchar la opinión de alguien que quiera compartirme una pregunta. Yo, licenciada, personalidad jurídica. Ajá. Encontré que es aquella por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que genera plena responsabilidad jurídica frente a sí mismo y frente a terceros. Exacto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir otra pregunta? ¿Es lo mismo persona y personalidad? No, no es lo mismo, licenciada. Exactamente, no es lo mismo. Bueno, ahorita vamos a entrar a hablar, como les decía, el tema de la personalidad. Y bueno, en este curso de Derecho Administrativo es muy importante hacer referencia a este tema de manera general acerca de la personalidad del Estado. En virtud de que uno de los objetivos del estudio de nuestra disciplina jurídica es específicamente el organismo ejecutivo y en general la administración pública, ¿verdad? Como lo hemos visto al inicio de este curso. Pues vean, en cuanto a la personalidad jurídica, existen muchas opiniones de varios autores. Ustedes me dicen si voy cambiando la diapositiva. Ahí está. Bueno, como les indicaba, se dice que varios autores tienen varias opiniones en cuanto a las teorías de la personalidad del Estado, porque para unos autores dicen de que sí tienen personalidad, o sea, tienen personalidad jurídica el Estado, pero para otros autores indican que no tiene personalidad jurídica. Para los que lo niegan, indican que si no la toman como un ente soberano y que a través de su soberanía siempre se va a imponer a los particulares teorías, que definitivamente está obsoleta y deshecha por todos los autores, tanto en derecho administrativo como en el curso de teoría del Estado. También tenemos los que afirman que el Estado tiene una personalidad. Sin embargo, dentro de esta teoría surgen 2 corrientes muy importantes que son la que señalan, para unos autores señalan que el Estado tiene una doble personalidad, un derecho público y la otra de derecho privado. ¿Por qué es que dicen esto? Porque ellos dicen, estos autores que se refieren a la primera corriente, hacen referencia a que cuando el Estado actúa en cuestiones del derecho público, pues sí está hablando acerca de esa personalidad. Pero cuando hace referencia al derecho privado, ¿por qué? Porque dice que el Estado cuando celebra contratos con particulares, ya sea de temas civiles, entonces acá es donde se pone en práctica este derecho, esta corriente, ¿verdad? Indican ellos. Ahora bien, la segunda señala que el Estado tiene una personalidad única, con doble voluntad. Una voluntad de derecho público, cuando las relaciones son de carácter de autoridad, y otra de voluntad del derecho privado. Cuando entran relaciones sin coordinación y el ejercicio de la autonomía de la voluntad del Estado, tanto de los particulares como de los órganos del Estado. ¿Ustedes cuál de esta corriente consideran muy acertada, jóvenes, en cuanto a la personalidad que tiene el Estado? ¿Será que sí tiene una doble personalidad? No, para mí tiene una personalidad única, ¿verdad? Porque la naturaleza del Estado también es único, no existen 2 estados convergiendo en la misma realidad en el mismo momento, entonces su personalidad es única, pero sí con doble voluntad, ¿verdad? Porque actúa con otros estados como con los particulares en su propio territorio. Exactamente.
Gracias, compañera. Perdón, jovencita, no me van a salir enojados ahí. Bueno, sí, exactamente. Esta es la corriente más acertada para la mayoría de autores del derecho administrativo, que indican que el Estado no tiene una doble personalidad, sino que tiene una única personalidad, pero con doble voluntad. Una de derecho privado y la otra de derecho público. Esa sería la voluntad que tendría el Estado. Entonces, la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es una cualidad que se deriva de todo el ordenamiento legal, porque en principio, como les decía, no es lo mismo persona que personalidad jurídica. Entonces, en conclusión, podemos indicar que la personalidad jurídica del Estado es la investidura jurídica, la imputación de derechos derivados de una institución con fines específicos frente a una sociedad. La personalidad jurídica del Estado en nuestra legislación la encontramos contenida dentro del derecho privado, es decir, en el Código Civil. ¿Se recuerdan que este artículo sí ya lo vimos en el tema del primer parcial? ¿Alguien que lo quiera compartir? A ver si estudió. Artículo 15 del Código Civil, licenciada. Gracias. ¿Lo puedes compartir? Leer, por favor. Sí, con gusto. Son de las personas jurídicas. Artículo 15 son personas jurídicas. Primero, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Segundo, las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Tercero, las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social, creados o autorizados por la autoridad correspondiente, se consideran también como asociaciones. Y cuarto, las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso tercero podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada, sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Muchas gracias. Si se dan cuenta, acá encontramos el fundamento dentro del derecho privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las normas constitucionales en sí no se encuentra tipificado o no contiene ese artículo que indique la personalidad jurídica del Estado, ¿verdad? Entonces, el fundamento específico lo tenemos en el Código Civil, el artículo 15 que acaba de leer la compañera. Ahora bien, la personalidad jurídica del Estado de Guatemala, ¿quién la tiene? ¿A quién se le ha delegado en especial? ¿A qué entidad, jóvenes? La PGN. Exactamente. ¿Por qué? Cuéntame. Porque es la entidad que interviene por parte del Estado hacia los particulares. Exactamente. La Procuraduría legal. Exacto, la Procuraduría General de la Nación es la que tiene la representación, o sea, a él se le está dando esa facultad, esa investidura jurídica específicamente, ¿verdad? Para que pueda representar al Estado ante la sociedad, ante distintas actividades, en todo lo relacionado a cuestiones judiciales específicamente, todo, ¿verdad? Toda la representación que tiene el Estado. Asimismo, también, por ejemplo, el Estado maneja su protocolo, no sé si ustedes han escuchado eso. Que específicamente el Estado contiene las hojas de, bueno, se les podríamos llamar de protocolo, ¿verdad? Que es específicamente
donde el Estado celebra sus contratos, donaciones, y esta es una dirección que depende del Ministerio de Gobernación. Ahí en el Ministerio de Gobernación ustedes pueden encontrar esta unidad. ¿Ven? Es algo interesante que también ustedes podrían llegar ahí a investigar, ¿verdad? Que les digan cuáles son las atribuciones. Esta es la dirección de la Escribanía de Gobierno del Ministerio de Gobernación. Aquí en esta unidad es donde tienen todo lo relacionado de donaciones que se realizan en esas hojas de protocolo que son específicamente del Estado, y algunas compras que realizan, ¿verdad? Entonces, ya les di el chivo para que ustedes vayan a investigar. Recuérdense que hay muchas unidades, muchas direcciones de varios órganos administrativos que son muy interesantes porque cada uno realiza diferentes atribuciones, tienen diferentes designaciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, esta dirección va muy de la mano con la Procuraduría General de la Nación, que en nuestro país es la que tiene la personalidad jurídica del Estado, es la que representa al Estado. ¿Por qué consideran ustedes? Fíjense que esto es muy importante saberlo, jóvenes. ¿Saben por qué? Porque a veces en la práctica es muy penoso que sepamos a quién se va a demandar. Por ejemplo, si el compañero Luis López viene y quiere demandar a un X ministerio o algún órgano administrativo que sea de parte del Ejecutivo, ¿será que puede demandar directamente a esa institución? ¿O a quién va a demandar? Se demanda al Estado. Exactamente, tiene que ser directamente al Estado de Guatemala, entidad nominadora, la que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Y fíjense por qué les digo esto, porque en la práctica pasa que hay muchos abogados que vienen y, bueno, vamos a demandar directamente a tal institución, y no es así el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Rechazan de entradita las demandas. ¿Por qué? Porque está demandando a alguien que no puede, ¿verdad? No tiene las instituciones no tienen esa personalidad jurídica que puedan representar al Estado. Si bien es cierto, sí pueden estar o actuar como terceros interesados, pero que sea específicamente a quien se va a demandar es al Estado. Entonces, acá es donde entra en juego o entra en práctica esta Procuraduría General de la Nación, porque él tiene la personalidad jurídica del Estado de Guatemala. Él es el único que puede representar en todas las cuestiones al Estado, que sea ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, la Procuraduría General de la Nación tiene muchas funciones. Para las personas que tengan la oportunidad de ir ahí hay muchas preguntas que ustedes pueden hacer. Aprovechen. Cuando ustedes realizan el trabajo que se les dejó, es de aprovechar, jóvenes, porque a veces las instituciones no únicamente tienen una función. Por decir, como les decía, el Ministerio de Gobernación, todos sabemos que se refiere a la seguridad, ¿verdad? Pero, sin embargo, la dirección que les di está ahí bajo ese ministerio. Entonces, es muy importante ir a investigar. ¿Por qué? Porque esto les va a servir a ustedes también en el futuro. Por ese motivo es que se deja este tipo de trabajo. Bueno, ahora bien, ¿qué ventajas podemos encontrar de la personalidad jurídica del Estado? ¿Alguien que quiera leer? Para no leer solo yo y tampoco aburrirlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Lo podría leer yo? Sí, gracias. Ventajas de la personalidad jurídica del Estado. Resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad estatal, no obstante los cambios del régimen político y forma de gobierno. Explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. Hace posible la configuración jurídica de la relación de poder a través de figuras jurídicas del obrado administrativo estatal, acto administrativo simple,
simples actos de la administración, reglamento, contrato y cuasi contrato de la administración. Da lugar a la relación jurídica administrativa que se entabla entre sujetos del derecho administrativo, sea entre ciertos centros de imputación de esa actividad o de distintos entes públicos con personalidad. Posibilita que la organización personificada esté en juicio en nombre propio como demandante y demandado, y videm. Ok, muchas gracias. Si se dan cuenta, ventajas de la personalidad jurídica o ventajas que el Estado tenga la personalidad jurídica son muchas. ¿O ustedes consideran qué desventaja ves tú en esto, Otto? Desventaja. Desventaja, ajá. Desventaja que tiene un campo de acción bien amplio. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir una desventaja que ve en cuanto a que el Estado tenga la personalidad jurídica? Permítanme, jóvenes, permítanme. Perdón, jóvenes. Pues sí, ¿ven alguna desventaja? Yo considero que no le encuentro ninguna de las desventajas en cuanto a que el Estado tenga personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque es mutuo, ¿verdad? Imagínense si el Estado no tuviera esta atribución, no tuviera esa personalidad jurídica, creo que fueran más engorrosos todos los trámites y surgieran muchos más problemas, ¿verdad? No tendríamos no podríamos enfrentar o tener esa relación de particular con el Estado. Entonces, a consideración personal, no le encuentro ninguna desventaja, como así también dentro de muchas doctrinas del derecho administrativo y de teorías del Estado, no se encuentra algo relativo a las desventajas de la personalidad del Estado. Por el contrario, para varios autores ven grandes ventajas que el Estado actúe o se considere que tenga una personalidad jurídica. Clases de personas jurídicas. Si se recuerdan, el artículo que mencionaba la compañera, el 15 del Código Civil, ahí mencionaba en general todas las entidades que tienen personalidad jurídica. Pero nosotros en la doctrina vamos a encontrar una clasificación acerca de las personas jurídicas. Tenemos las personas, vean, para unos autores lo denominan como dos tipos de personas jurídicas. La primera la llaman como personas físicas y la segunda son personas morales, dicen ellos. Y que dentro de los tipos de las personas morales, acá se encuentra el derecho privado y las entidades de derecho público. Dentro del derecho público hacen la clasificación que se encuentran el Estado, los municipios y las entidades centralizadas y descentralizadas y autónomas que establece la Constitución, ¿verdad? Y dentro del derecho privado, ahí hace referencia ¿a quiénes? A las asociaciones, las sociedades civiles y mercantiles,
y las empresas, indican que dentro de las personas del derecho privado únicamente se refieren a las sociedades civiles y mercantiles, indican ellos, que únicamente en eso. Pero dentro de otras clasificación de las clases de personas jurídicas, para otros autores la clasifican de esta manera. De derecho público, las cuales está el Estado, las municipalidades y las empresas estatales. De carácter industrial y comercial están las sociedades civiles y mercantiles. De carácter social están las asociaciones no lucrativas y toda institución en que no se afecte un capital con determinado fin social de beneficio colectivo. Como por ejemplo tenemos las asociaciones de vecinos y patronatos. Estas son las de carácter social. ¿Tienen alguna duda en cuanto a este tipo de clases de personas jurídicas? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, ok, muchas gracias. ¿Podría darme un ejemplo acerca de las empresas estatales? Disculpe. Ok, con gusto. Vean, en cuanto al ejemplo de las empresas estatales, se refiere a las empresas que son, que le prestan el servicio al Estado. Como por ejemplo, podríamos indicar la empresa portuaria Quetzal. Estas empresas son estatales porque son mitad del Estado y mitad privadas, ¿verdad? Entonces, por eso se le llaman empresas estatales. ¿Alguien que quiera darme un ejemplo acerca de las sociedades civiles? Para que participen ustedes también, jóvenes. Por ejemplo, la sociedad civil de mujeres que desaparecían, donde estaban en Montenegro. Esa era una sociedad civil, ¿va? Las ONGs, dices tú. Las ONGs, ajá. O una sociedad de vecinos de un condominio, esa es una sociedad civil. Sí, vean, ahí estamos hablando de carácter social, cuando hablamos de las asociaciones no lucrativas. Las asociaciones civiles son las empresas que sí tienen un fin lucrativo, a eso se refiere. Mientras que las sociales no, acá no tienen ningún fin lucrativo, como tú lo indicabas, pueden ser algunas ONG, entraría en esta clasificación, y por supuesto las asociaciones de vecinos. Y así, licenciada, perdón, y así como las por ejemplo, los casinos, esas son sociedades civiles. Exactamente. Los clubes deportivos. Digamos. Ajá, exacto. Clubes deportivos, todas esas sociedades que ustedes pueden ver, pero que siempre tengan fines lucrativos. A eso se refiere esto, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Teorías de la personalidad del Estado. Acá dentro de la personalidad del Estado encontramos varias teorías en cuanto a la personalidad del Estado. La primera, alguien que me quiera leer, por favor, jóvenes. Yo veo que ahí están encendiendo, tienen los micrófonos encendidos, me gustaría que participen. ¿Yo, licenciada? Sí, gracias, Rucha. Dice, teorías de la responsabilidad política del Estado. Teoría del Estado absoluto. Se conoce como Estado absoluto o como sistema de gobierno absoluto. Este se refiere fundamentalmente a la monarquía, en las que normalmente el monarca está encima de la ley, puesto que el monarca era la fuente de la misma ley. Es el gobierno de uno solo.
Teoría del Estado, gendarme. Es aquel cuya función única es mantener el orden público, vigilando y protegiendo la recíproca libertad de los individuos dentro de la ley. Es un Estado totalitario. Gracias. Continúa. Ok. Estado constitucional. Es el que se caracteriza por garantizar la libertad como finalidad suprema y útil del Estado, por limitar y fiscalizar el poder estatal por medio de su división en razón de la materia y a veces del territorio por la juridicidad o imperio del derecho, por la soberanía popular o gobierno de la mayoría, con la colaboración y fiscalización de la minoría y respetando los derechos de ésta. Estado de Derecho. Es el organizado en los 3 poderes del Estado. Ok, gracias. Gracias. ¿Sigo? No, está bien. Yo creo que ya terminamos. Bueno, son estas teorías que se dan en cuanto a la personalidad política del Estado. Si se dan cuenta, ya vimos acerca de la personalidad jurídica, que es una investidura jurídica, ¿verdad?, que posee el Estado para poder representar ante la sociedad. Entonces, eso es en cuanto a la personalidad jurídica. Ahora bien, la personalidad política que tiene el Estado, pues la Constitución política prevé el desenvolvimiento y la dinámica de la función pública estatal a través de diversas funciones formales que materializan por medio de actos del poder que genera el Estado y que lo quiere hacer. Ahora bien, el Estado regulado en la Constitución no es solo político, sino que también es jurídico, ¿verdad?, cuya actividad está jurisdiccionada en el ámbito constitucional e infraconstitucional y hasta supranacional. Entonces, podemos indicar que es la actuación del Estado a través de la manifestación del poder público. A eso se refiere en cuanto a la personalidad política del Estado. Entonces, como les indicaba, estas son, lo indicaba la compañera, son varias teorías que se dan en cuanto al estado de la personalidad jurídica. ¿Cuál consideran que estamos o que nos encontramos en la actualidad de estos? ¿El Estado de Derecho, licenciada? Exactamente, nos encontramos en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado se encuentra organizado por 3 poderes de gobierno, o 3 poderes del Estado, que representan la voluntad del pueblo, garantiza la libertad también como finalidad suprema del Estado. Entonces, en esta nos encontramos específicamente. Y al hablar acerca de estos 3 poderes del Estado, recuerden también que cada uno de estos 3 poderes cuenta con una función. Se recuerdan que ya la vimos, que cuentan un organismo con la función administrativa, otra cuenta con la función, ¿cuál era la otra función? A ver si se recuerda. Legislativa. Legislativa, ¿y la otra? Judicial. Judicial, exactamente. Estas son funciones muy específicas para cada uno de estos 3 poderes del Estado. Ahora bien, yo les pregunto, ¿será que la función administrativa únicamente la pone en práctica el Ejecutivo o también se pone en práctica en cada uno de estos 3 poderes del Estado? En cada uno de los 3 poderes del Estado. ¿Por qué? Porque así como el judicial tiene potestad administrativa. El legislativo también a través de la junta directiva. Exactamente, muy bien, exacto. Hay que tomar en cuenta eso, que los 3 órganos del Estado cuentan con función administrativa. Ahora bien, ¿será que los otros organismos, hablando del tema de la función legislativa, ¿será que únicamente la tiene el Congreso? ¿O también puede tenerla los otros 2 organismos? La ejecutiva también tiene, porque también tiene iniciativa de ley.
No, es la que hace a través de decretos, así como... Exactamente, exactamente. Es la que realiza a través de los decretos, sí legisla, si se dan cuenta, sí realizan sus legislaciones. O sea, si crean alguna legislación, no en general que pueda ser aplicada, por ejemplo, de manera obligatoria, ¿verdad? Como las otras normas. A ver, Enrique Chuy Mac, cuéntanos. Licenciada, y ahorita que están hablando de eso, así como, bueno, eso no tiene nada que ver con el asunto de la iniciativa de ley. No. No, Sí, eso porque no. solo están hablando de la función legislativa, de legislar. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Entonces no tiene nada que ver cuando se refiere a la Universidad de San Carlos, que tiene... Esos son las entidades que tienen iniciativa de ley, los que pueden proponer para la creación de una ley, que pueden crear alguna norma, ¿verdad? Proponer. Pero al momento de decir, porque recuérdense, la función específica del Congreso es crear leyes específicas que sean obligatorias para toda la sociedad. Así es. Pero internamente, sí pueden, los otros dos organismos pueden legislar, pero no para toda la población. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en el organismo judicial, ellos pueden crear sus propios reglamentos internos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablamos de que cada institución es la encargada de poder crear su reglamento interno? Asimismo, también la Corte, el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, ellos a veces también emiten acuerdos que se vuelven obligatorios en alguna de las materias en específico. Entonces, si lo vemos así, sí legislan, pero de manera pequeña y no para toda la población, y que tampoco sea obligatoria de manera general, ¿verdad? Alain, ¿levantaste la mano? Sí, es que yo considero que el ejemplo más fácil es ahorita como los estados de excepción que puede emitir el organismo ejecutivo, que son de carácter general para toda la población, y ellos son los que emiten cada artículo. Por ejemplo, limitar el derecho a libre locomoción. Y solo lo mandan al legislativo para que se sea aprobado y probado o reformado. Exactamente. Gracias, Alain. Muy bien. Exacto, es un vivo ejemplo en cuanto al organismo ejecutivo, ¿verdad? De que sí está legislando. Ellos mismos crearon esos decretos, ¿verdad? Para que sean de obligatorio para la población, que al final estos son temas ya muy algo políticos, pero me gustaría escucharlos, jóvenes. ¿Ustedes qué piensan acerca de estos estados? De este decreto que está en discusión. Que no sirve. ¿Por qué? Porque prácticamente solo lo utilizan para evadir la ley de compras del Estado, o sea, solo compras directas, sin licitar. Muy bien, gracias. Otto levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Bueno, en mi opinión, eso no sirve, porque ¿qué han hecho con los miles de millones que han sacado en préstamos? Solo construir una media carpa en el Parque de la Industria. No han hecho nada que vaya a quedar y que sea duradero. Vacunas, para que, por ejemplo, compras que digan que van a vacunar, es falso. La mayoría de las vacunas que han puesto y que se jactan de que están vacunando son donaciones. No hay absolutamente nada positivo en ese estado de calamidad que pretenden aprobar. Ok, gracias, Wilber. Ya ven, jóvenes, ¿por qué es tan importante este curso de Derecho Administrativo? Ustedes como futuros abogados pueden llegar a optar un puesto muy importante, ya sea en cualquiera de estos tres poderes del Estado, y hay que tener conocimiento, hay que tener buena lógica también para poder ver todos estos temas, ¿verdad? A ver, Wilber. Yo, licenciada, fíjese que estaba escuchando hoy en la mañana a unos licenciados hablar sobre eso. Ellos decían que les parece ilógico que la ley
de orden público continúe vigente cuando esa estuvo vigente durante la época del conflicto armado interno. Pero yo, ya a título personal, creo que la ley es una buena ley, ¿verdad? Porque al final lo que protege es que el presidente pueda tomar decisiones importantes en un momento de calamidad pública. Pues el asunto es que nosotros tal vez aquí en Guatemala pues hemos estado mal acostumbrados a que digamos en la parte administrativa está relacionada la calamidad pública con la ejecución de fondos, y tal vez pues eso se podría cambiar de alguna manera, pero no sé, al final si el presidente no puede ejecutar fondos libremente, digamos, no puede él contrarrestar las cosas que puedan estar pasando en una calamidad pública, porque la verdad es que en el Estado, en la parte administrativa, tiene muchas deficiencias, o es muy engorroso cada trámite, ¿verdad? Exacto. Con esta ley, pues, me imagino yo que lo que ellos pretenden es eso. Lamentablemente pues, tenemos los presidentes que tenemos, pero sí debería de ser válido. Solamente gracias. Ok, gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera opinar? Abramos debate, joven. Gracias. Pues yo opino que las leyes y estos mecanismos sí son válidos, sí son correctos, están bien diseñados. Lo que sucede aquí es que ya entra en juego el cumplimiento de funciones de cada una de las instituciones, de los funcionarios y los empleados públicos, ¿verdad? Porque si todo se manejara con transparencia y conforme lo establece la ley, si las entidades que están para dar análisis, consultoría y como entes rectores, ¿verdad?, de las instituciones del Estado cumplieran con sus funciones, no habría corrupción, ¿verdad?, porque todo se haría conforme la ley lo dicta. Yo creo que ahí es donde viene el principal problema, ¿verdad?, porque en momentos así de crisis es donde se previó tener estos instrumentos que pudieran garantizar las compras oportunas en el ámbito que se necesita, ¿verdad? Porque igual cuando han habido inundaciones, la CONRED o el Ejército o el Ministerio de Agricultura, si es que está afectando a ese ámbito, en este caso es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, sí es oportuno realizar esas compras que se necesitan en este momento porque es una urgencia nacional, pero el temor de los legisladores y el clamor del pueblo es que ya no se siga gastando el dinero irresponsablemente, ¿verdad? Prueba de ello es el contrato oneroso y sin respaldo de las vacunas rusas, ¿verdad? No se cuenta con un cronograma, no se conoce el contenido de ese contrato, ni siquiera estaba en el idioma español, ¿verdad? Entonces, esa secretividad que ha habido en torno a ese millonario negocio y que no se ha cumplido es lo que nos tiene con ese mal sabor de boca, desconfianza, y ese es uno de tantos, ¿verdad? Entonces, por eso yo sí creo en las leyes. Sé que hay algunas reformas que se tienen que hacer, pero es más por cuestión de temporalidad, ¿verdad? De que hay situaciones que se previeron en su momento y que en este momento no aplica, pero en particular la ley del orden público contiene instrumentos que sí son apropiados y necesarios en situaciones de calamidad como la que estamos atravesando en este momento. Gracias, licenciada. Ok, gracias, muy buen aporte. ¿Alguien más que quiera opinar? Buenas noches. Sí, buenas noches. Robin Barán les saluda. Cuéntame, Robin. Pues yo creo que a mi criterio como estudiante, creo que es una ley, para mí es una ley que solo viene a beneficiar a los que están en las altas esferas de nuestro gobierno actual, ¿va? Porque creo que si ellos lo aprueban, automáticamente se les está dando el pase para ellos poder hacer y deshacer con el dinero lo que quieran, ya que como es en estado de calamidad, no puede entrar Contraloría para poder tomar control o para poder fiscalizar ese dinero, ¿va? Ese es el fin, que ellos quieren aprobar eso para poder comprar lo que en teoría se necesita y para que más adelante pues Contraloría no los pueda fiscalizar, ¿va, licenciada? Por eso para mí ese decreto creo que es
es inconstitucional porque va en contra de lo que realmente están diciendo que se está haciendo. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Gracias, licenciada David Lee. Mucho gusto, David. Gracias. Van a tener siempre que rendir cuentas, independientemente de que se compre como estado de excepción. Lo único que hacen estos acuerdos es pues no llevar todo un proceso de planificación, de cotización y eso, ¿verdad? Pero sí están efectos a ser fiscalizados. El tema es que no deberíamos de estar sufriendo estas consecuencias si la administración pública en algún momento fuera previsora y realmente viera más allá que el país, de las necesidades que el país tiene, ¿verdad? O sea, hospitales hemos tenido necesidad siempre, escuelas hemos tenido necesidad siempre, no solo con la pandemia. Entonces, un hospital que se venga a hacer ahorita a la luz, a velocidades inimaginables, no viene a solventar nada. Es una necesidad que hemos tenido todo el tiempo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no sabemos planificar. Como repito, la necesidad de salud la hemos tenido siempre, no es nueva. Si vamos al interior, los centros de salud pues dan pena, no tienen condiciones, no tienen equipo, no tienen medicamentos, pero no nació con la pandemia. Entonces, que se venga a querer adquirir insumos ahora con este estado de calamidad o los que sean, pues no va a resolver nada. Simplemente va a ser una oportunidad para comprar sobrevalorado y para comprar cosas que tal vez ni son necesarias. Yo recuerdo en una oportunidad que en el Ministerio de Gobernación estaba atendiendo una emergencia, creo que fue con una tormenta, no estoy seguro. Ya habían pasado más o menos 4 o 5 meses, ya se había hecho excavaciones donde la comunidad pues tenía necesidad y todo, y sale la policía con que quería comprar palas con el estado de calamidad. Eso se rechazó porque ya no tenía ni objeto. Entonces, lamentablemente, hay gente que llega a aprovecharse de esos recursos, ¿verdad? Pero podríamos tener los insumos a la mano de lo que realmente necesitamos. ¿Qué pasó con el Ministerio de Salud en cierta ocasión? Como tenía la plata en el rubro para comprar guantes de látex, se gastó no sé cuántos millones y ahí estaban en la bodega pudriéndose. ¿Por qué no dijeron, no, pensemos qué insumos necesitamos, reprogramamos la plata y administramos mejor los recursos? Entonces, yo creo que no es tanto el problema de los acuerdos de calamidad, sino cómo vamos a enfrentar cada una de estas urgencias. Gracias, es mi opinión. Ok, gracias, David. ¿Alguien más que quiera opinar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gracias, yo estaba ahí levantando la mano. Pero, fíjense que no sé por qué no puedo verlos. Sí, cuéntame. Bueno. Yo también quería externar mi opinión, pues la verdad es que comulgo en gran parte con lo que los compañeros que hablaron, pues lo que han mencionado no está lejos de la realidad, todo creo yo que va en una sola línea, pero la verdad es de que tenemos que ver un poquito más a fondo, porque la verdad es de que este problema de cómo se administra el país no viene de ahorita, pues eso viene de 2 siglos, hace 2 siglos atrás, pues. Entonces ha venido un sistema pues muy bien planificado, ha venido un sistema muy bien estructurado, pues para que no haya educación de clase, para que no haya pues un pensamiento crítico. Entonces, al final las personas que llegan a los entes administradores, ¿verdad? Dígase el gobierno, ministerios, secretarías, XY, ellos solo tratan de acaparar todo lo que pueden, porque ellos han invertido para llegar ahí. Entonces, desde que uno está invirtiendo para llegar a un puesto, pues obviamente su objetivo no va a ser lo que dice en la Constitución, pues va al bien común. Ahí se desvió, o sea, ya uno ha desviado desde un inicio. Y eso ha traído, porque como ha habido mucho, por ejemplo, mucho acaparamiento, ¿verdad? Que si yo pongo una en mi empresita, no, yo no, me van a ahogar porque los de la élite no quieren que yo prospere, ¿verdad? O sea, que eso es más a fondo. Yo creo que acá para tocar así problemas como país, híjole, hay mucho que cortar, pero hay que atacar la raíz.
Porque aquí podemos decir, bueno, ahorita está un presidente, viene otro y resulta que el otro va a ser peor. Ya los que se están postulando, los que se están viendo, pues es más de lo mismo. Y la gente no se atreve, ¿verdad?, a votar por algo distinto porque está esa lucha de ideologías, va. No, que yo no voto por este, porque este es aquí. O sea, y con ese pensamiento es con el que al final nos engañan a todos, pues, y sigue pasando más de lo mismo. Yo creí que el gobierno de Jimmy Morales iba a ser el peor y resulta que no. Que Yamatei nos desapareció 30 millardos. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar cuánta plata es, decimos, pucha, estuviéramos re bien, El Salvador ahorita no tiene ningún problema, está mejor, mucho mejor que nosotros, porque se han usado los recursos y el dinero alcanza cuando no se lo roban, ¿verdad? Es una frase que ha mencionado el presidente del vecino país, pero la verdad es de que es mucho más a fondo, hay muchos intereses, ¿verdad? Desde que se vean, y lo que más entristece es que la mayoría de profesionales que se prestan para este tipo de situaciones son egresados de la San Carlos. Y eso es lamentable, ¿verdad? O sea, hoy me dice que no me gustaría decir eso, pero se ha prostituido realmente las leyes, porque las leyes son las leyes están muy bien. El problema es que como predomina, por ejemplo, la autonomía judicial, que lo que dice el juez, eso es lo que pasa, que aunque yo apele y me vaya a X, Y otro recurso o a la acción de inconstitucionalidad, siempre ahorita básicamente tenemos todo tapado, si hasta la CC tenemos indicios de que hay personas no idóneas, ¿verdad? Entonces es un problema realmente de raíz y que como estudiantes lo tenemos que ver porque es obligación nuestra. Nosotros nos debemos al pueblo, estamos estudiando, tenemos acceso a educación superior gracias a los impuestos del pueblo. Y así lo veo yo. Y ojalá a nosotros no se nos olvide dónde salimos, pues, porque luego alcanzamos la cima y ya andamos clavando a nuestra propia clase trabajadora, pues, cuando sabemos de leyes, cuando debemos de trabajar a favor de los que nos han patrocinado la carrera. Obviamente es para desarrollarse, pues, pero no debemos de perder ese enfoque de clase. Solamente, licenciada, gracias. Muchas gracias. Tú dijiste algo muy importante, no hay que perder ese norte, ¿verdad? No hay que salirnos fuera de contexto sin que nunca se nos olvide de dónde venimos. Eso es algo muy principal, todos los valores que nos enseñan en nuestras casas, ¿verdad? Wilber Rodas, ¿tiene levantada la mano? ¿Alguien más que quiera opinar en este foro? Vean, todas las opiniones son válidas, para eso se abren los foros, los debates, para que cada uno opine, que dé su punto de vista acerca de los temas, ¿verdad? De los distintos temas. Y la verdad es que, vean, por una parte, yo sí estaría de acuerdo de que sea aprobado, porque sí, los casos se han elevado mucho, ¿verdad? Que aprueben el decreto, o que si ellos quieren que lo modifiquen, porque la ley les permite eso. Yo veo de que en las reuniones ahí, cuando están discutiendo, que sí, que no están de acuerdo y todo, pero yo creo de que sí deberían de llegar a un acuerdo en poderlo modificar, porque ellos tienen esa atribución, la ley se los permite, se los establece. Y también estoy de acuerdo con varias opiniones de ustedes en cuanto a lamentable, ¿verdad? Pero por eso les digo, jóvenes, es muy importante que ustedes como futuros profesionales sepan de los cursos, sepan las leyes que existen, sepan qué consecuencias traen si uno no aplica las leyes, saber que al momento que ustedes van a optar a un cargo y les están dando una competencia, no salirse de ahí, no desviarse, no incurrir en las violaciones que surgen, ¿verdad? De los principios que vimos anteriormente. Entonces hay que tomar muy en cuenta. Yo tengo la esperanza tal vez de que en algún futuro surjan ideas de jóvenes para ya ir saliendo de todo esto, ¿verdad? Porque la mayoría de personas que están gobernando ya son, por ejemplo, en el legislativo, son personas que ya vienen desde años, hace años, ¿verdad? Entonces,
sí, yo creo que sí ya necesitamos una mentalidad joven, pero siempre y cuando no se salga dentro de las atribuciones que le competen, ¿verdad? Ahí sí que, como lo dijo el compañero, que no se desvíe que no se le olvide de dónde viene, ¿verdad? Tampoco aprovecharse. Pero, bueno, estos son temas que para muchas personas van a ser buenas, para otras no. Entonces, como les indicaba, todas las opiniones son válidas, se vale poder opinar, para eso son los debates y los foros que a veces se abren, por ejemplo, en clases, ¿verdad? Pero en este caso, no, la plataforma de Classroom a veces no nos puede habilitar así como que para que conversemos o discutamos todos en un momento o en algún tema. Pero por eso me gusta hacerlo así, para que ustedes opinen, porque esto es muy importante, poderlos escuchar a ustedes. Y bueno, entonces hay que tener muy en cuenta que en el derecho administrativo, como les indicaba, dentro de los 3 órganos del Estado que existen, sí se da esta función administrativa, sí se da la función legislativa dentro de cada una de las instituciones. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, a pesar de que cada institución o cada órgano tiene su función específica, pero internamente sí realiza esa pequeña función de los otros órganos. Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Solo quiero cerrar con las preguntas que les dejé. La personalidad jurídica, como ven, ya vimos acerca de la definición, que es una investidura jurídica que se le otorga al Estado para que pueda actuar ante la sociedad. Les decía que si era lo mismo persona con personalidad, no es lo mismo la persona con la personalidad jurídica. Gramáticamente podemos decir que no es lo mismo, pero en el mundo jurídico la personalidad jurídica es de 2 tipos, como les indicaba, que para unos autores indicaban de que hacían la clasificación de persona física y persona moral. Entonces, no es lo mismo persona con personalidad jurídica. ¿Qué tipo de personalidad jurídica tiene el Estado? Pues posee la personalidad jurídica de derecho público, porque tiene se relaciona ante la sociedad, y también porque pertenece al derecho administrativo. ¿Y quién otorga la personalidad jurídica al Estado? Pues es el ordenamiento jurídico, que si bien, como lo vimos, no son las normas constitucionales las que lo otorga, pero sí se encuentra dentro del ordenamiento jurídico que se le da esta potestad al Estado. Entonces nos vamos a quedar ahí, jóvenes, porque ustedes tienen que ingresar al otro curso, así les da tiempo de irse a preparar el cafecito. Entonces les deseo una feliz noche y nos vemos el día viernes. Que descansen. Licenciada, disculpe, solo una preguntita. ¿Podría repetir el nombre de la dirección donde se encuentra el protocolo del Estado? Ok. Escribanía de Gobierno. Ok, perfecto. Gracias. Bueno. Que tengan feliz noche, jóvenes. Nos vemos el viernes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado.